Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la señora Gloria Ruiz, vicegobernadora de la provincia, por apoyar la iniciativa y hacer de este acto posible. A todos los legisladores que colaboraron, al resto de las autoridades de esta casa, a los presentes y en particular al diputado César Gas por la invitación para hacer unas reflexiones sobre Raúl Alfonsín con motivo de la inauguración del busto en su honor en esta casa, en un día tan particular, a 48 años de la denominada dictadura de 1976. Como historiadora, incluso historiadora política, hago todo lo que escribo básicamente de historia política. Como historiadora no pretendo mirar hacia atrás y quedarme en el tiempo, menos caer en el país del no me acuerdo de María Elena Walsh. Propongo reflexionar sobre el pasado porque llena de significados al presente. Repensar a Raúl Alfonsín un día como hoy, a 48 años de la dictadura, es recordar que la salida electoral fue por colapso del régimen militar. Con la debacle de Malvinas, los militares tuvieron que entregar el poder a un civil poco atractivo para los castrenses, que no les permitió fijar condiciones para abandonar el control del Estado que otros sí intentaron hacer. Permítanme decir que llamar dictadura militar al autodenominado proceso de reorganización nacional es indultar, sin razón, a los civiles que fueron indispensables, parte indispensable de la dictadura, como explicó la locutora, cívico-militar, en mayor o menor grado, porque este golpe, que no fue el primero, porque hubo otros, en todos los golpes en mayor o menor grado, vastos sectores sociales dieron su apoyo porque los militares siempre necesitaron de cierto aval, de cierta alianza social para llevar a cabo semejantes hechos. Lo que pasa es que el golpe del 76 es la síntesis de todos los golpes, porque es el que provocó la mayor transformación política, social, económica, cultural de la historia argentina. La dictadura duró 7 años. ¿Por qué duró 7 años? La dictadura duró 7 años porque la mayoría de la sociedad, luego de pasar por distintos estadios de miedo, de resignación, de indiferencia, de apatía, de apoyo pasivo y, por suerte, de resistencia activa, pero eso se pudo producir porque hubo una serie de estrategias, instrumentos, organizaciones, mecanismos desde arriba que le permitieron a los militares poder lograr cierto acuerdo, consenso. Muy delicado hablar de la palabra consenso de parte por lo menos de una parte de la población. Por ejemplo, si no valga pensar qué pasó con el Mundial del 78 o, por ejemplo, la Guerra de Malvinas en el año 82, sobre la cual Alfonsín, con otros 2 políticos, fueron los únicos que se atrevieron a cuestionar el consenso malvinero, objetando que la invasión se justificara en los legítimos reclamos sobre las islas. Pero también, para que la dictadura durara 7 años, tuvo que tener un consenso desde abajo. Es decir, hay una parte de la sociedad que le dio permiso a los militares para ordenar lo que parecía desordenado, que no era tanto así, porque como lo dice el general, un general en el año 82, si el problema era la guerrilla, se hubiera podido ordenar dentro del mismo orden constitucional. Ahora, digo, y esto es lo último de la dictadura, también la dictadura duró 7 años porque hubo cierto apoyo desde abajo, porque se le dio, este permiso a los militares, porque había una parte de la población que consideraba que no pasaba nada, y por algo será, recordemos esto. Pero también, y esto lo quiero enlazar con Alfonsín, porque la democracia había perdido cierto valor. Es decir, tantos golpes, 30, 43, 55, 62, 66, es como que un golpe se volvía de alguna manera a la normalidad. Entonces había perdido cierto valor la democracia, por eso también duró 7 años la dictadura. Y un día como hoy,
volver a Alfonsín es significativo para recuperar su pensamiento que giraba alrededor, y sobre esto quiero detenerme 5 minutos, alrededor de la necesidad de anudar democracia con república. Consideraba Alfonsín que en el 30 se había producido la ruptura de un tipo de república. Era una república imperfecta la que había dado lugar a la función del radicalismo después de la ley Sáenz Peña. Pero después, con el golpe del 30, se había producido también mucha inestabilidad política, autoritarismo, violencia institucionalizada por acuerdo corporativo sustentado por el Estado y por la capacidad de los grupos dominantes, de los sectores dominantes, para acceder al poder por vía no democrática, favoreciendo la división y confusión de los sectores trabajadores que de alguna manera radicalismo y peronismo trataron de representar. En el 83, Raúl Alfonsín consideró que era el punto de encuentro para instalar la República Democrática. Mostró la mayor capacidad para leer la situación nacional y liderar al radicalismo a partir de una propuesta de ruptura que pasaba por pasado o futuro. Colocó al partido como un sujeto activo del sistema político y tuvo la habilidad de repensar para qué sociedad tenía que gobernar, entender las incertidumbres, los desafíos, convocar a todos, porque no nos olvidemos que tú fue uno de los radicales que logró la adhesión de vastos sectores de la sociedad, no solamente de los sectores medios y altos, sino también de los sectores populares, y convencerlos de que la democracia era la mejor manera de resolver los conflictos. Proponía la unidad, y esto me parece muy importante, proponía la unidad entre república y democracia, porque él decía, y esto es para pensarlo bien, es realmente para reflexionar, él decía que no es lo mismo república que democracia, porque la república es un concepto abarcador, mucho más importante, mucho más grande, porque se puede tener democracia, que es un régimen político, sin república. El tema es la república, es decir, contar, armar, democratizar todo el armazón institucional. Ese es el principio básico de Alfonsín, porque si no la democracia iba a quedar vacía de contenidos. Y para ello decía que había que sostenerlo en 3 principios básicos. La reconquista del espacio público había sido privatizado por la dictadura. La participación, se había desmovilizado la sociedad y el bien común, se había perdido la solidaridad. Segundo, la ética del gobierno, con rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Valores, la honradez, el trabajo, la transparencia, la atención, el servicio ciudadano. Y tercero, recuperar las dimensiones tripartitas de poder establecidas en la Constitución. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Sin connotaciones, y esto lo decía Alfonsín, sin connotaciones cesaristas, con un Congreso que tuviera una intervención más directa y eficaz en la gestión y control de los asuntos de Estado. Los invito a escuchar esto, a leer esto en su discurso de la Asamblea de 1986. Esos años no fueron la democracia del poder, sino el poder de la democracia. Logró un cambio de época e inauguró un nuevo ciclo político. Raúl Alfonsín formó parte de una generación de dirigentes que no se replegaba, no se quedaba mirándose el ombligo y siempre convocaba a la ciudadanía, en el marco de la democracia, a poner límites al avance de los liberalismos autoritarios. Por todo esto, admitamos, los invito, que en este contexto político, que la democracia, pensar que la democracia no es algo dado, es cómo la hacemos. Si no reorganizamos el armazón institucional, esta democracia va a tener pie de baja. Muchas gracias.